Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre algunos de los principales temas económicos que acaparan el debate cotidiano, pero que además debemos atender y solucionar lo más pronto posible. Me refiero, por ejemplo, al déficit fiscal, al mercado cambiario y a la inflación con esa forma tan sutil que tiene de reflejarse en altos precios y que motivó esa medida reciente para toparlos. Para eso contamos con un invitado sui generis. Todavía no le digo quién es. Si le cuadra el tema, acompáñenos. Para abordar temas de actualidad indiscutible, como les decía en la presentación del programa, estoy acompañada por un invitado sui generis, al cual tengo el gusto de tener por primera vez en el estudio. Me refiero a Antonio Rodríguez Salvador, economista, poeta, escritor. Pero si todavía esta presentación no le dice nada, pues yo le digo, bienvenido al estudio de Cuadrando la Caja, al gurú de Jatibonico. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí, por acompañarnos físicamente, porque sin dudas tú nos acompañas en todos los programas, pero físicamente, y para poder compartir con más tiempo y conversar sobre temas actuales, polémicos, de debate. Y bueno, bienvenido. Gracias, un placer. Yo sé que este programa ya incluso antes de salir al aire ha dado comentarios, polémica, debates que también han estado compartiendo contigo, han estado intercambiando contigo en nuestro canal de Telegram, a los cuales les invitamos a todo el público a que pasen por ahí, porque con este invitado usted puede dialogar antes, durante y después, porque está abierto también a esa polémica, a ese debate, y eso es algo que sin dudas hoy agradecemos mucho. Sin más dilación, voy a preguntarte para comenzar por el principio. ¿Quién es Antonio? O Chichito, como también se te conoce, para luego caer en los temas estos polémicos de economía, pero vamos a empezar conociendo al gurú. Tú eres filósofa. Bueno, eso esa pregunta se intenta. Esa pregunta de quién soy yo. Es de una profundidad. Sí, claro. Y bueno, tendría que contestarte como Borges, ¿no? ¿Quién soy yo? Todavía estoy tratando de averiguarlo. No sé quién soy yo. Alguien que anda por la calle, alguien que camina por ahí y que es un curioso de naturaleza, le gusta aprender, le gusta polemizar. ¿Ya? Pero Antonio, tú eres economista de formación, pero luego no te quedaste solo en el área de la economía, sino que también has expandido, pudiéramos decir, tu carrera, tu formación al ámbito de la literatura. ¿Cómo tú te definirías a ti mismo? ¿Un economista, escritor, poeta, o un poeta economista, o una mezcla de todo eso? ¿Qué es lo que hace Antonio? Mira, ahí también pudiéramos colocar en esa... hacer una troika y decir que también es aderecista. Pero si tú vienes a ver, son tres actividades creativas. En la sustancia última, son tres actividades similares, de creatividad, de pensamiento, de análisis. Por tanto, la diferencia es solamente formal. ¿Qué es la economía si no hay creatividad, si no hay análisis, si no hay esa manera de escrutar y llegar a conclusiones y sumar 2 más 2 que dé 5 veces? Y igual pasa con la literatura. Sobre todo en Cuba, ¿no? Tratar de que 2 más 2 nos dé 5. No, porque yo lo estoy diciendo en el sentido creativo, en el sentido, digamos, sinérgico, no en el sentido, digamos, contable, ¿no? Si tenemos contable, yo soy contador. Mi especialidad es contabilidad y finanzas. Pero sería, si no te cuadra el debe con el haber, es un problema. Pero yo lo digo en el sentido filosófico. ¿Quién soy? Me estás preguntando. Y por tanto, cuando digo 2 más 2 más 5, estoy hablando de esa sinergia que te dan las cosas, que te hacen crecer. O sea, crecer en la perspectiva de las cosas, ¿no? Y en lo personal también. Pero tú estudiaste entonces contabilidad y te dedicaste a eso. Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Dónde lo practicaste? ¿Dónde lo ejerciste? Yo me gradué de la Universidad de Las Villas, en la especialidad de contabilidad, y luego hice la especialidad de finanzas también. Fui a trabajar a la papelera de Jatibonico, apenas cumplido el servicio social, muy joven, apenas 26 años,
de pronto me vi dirigiendo la economía de la empresa, una empresa que le costó al país, o sea, la inversión eran más de 200 millones de 1980, que hoy serían más de 1.000 millones, más de 1.000 millones. Estoy hablando de una industria muy potente, muy moderna, muy de alta tecnología. Y la situación de la empresa no estaba bien. Eso motivó cambios radicales en la empresa, en el aparato de dirección. ¿De qué año estamos hablando ya? Estamos hablando en el año 1987. El año anterior habíamos tenido 25 millones de pesos de pérdida. Teníamos 13 millones de pesos en faltante en almacén. Ya te doy esos dos datos, comprenderás que la situación no pintaba bien. Y bueno, yo no puedo decir que fue mi trabajo, obviamente, en una industria. Quien hace la economía son los trabajadores y hacen los técnicos. El economista tiene un papel, pero un papel quizá aglutinador, de análisis, pero que tiene que trabajar en equipo. Y nosotros trabajamos en equipo. Se logró un buen equipo de trabajo y ya, digamos que ya en el 89 nosotros éramos casi que la meca en la industria básica. Había que ir allí a la empresa a ver un grupo de cosas que habíamos hecho. ¿De qué depende tener un buen equipo de trabajo, Antonio, de tu experiencia en la papelera, de ese colectivo? Bueno, yo era un elemento más, había un director que promovía esas cosas y habían personas muy inteligentes, porque cuando hay personas muy inteligentes en lo personal yo tenía mis métodos, no sé, si yo tenía que discutir algo de trabajo con las personas, pues no trataba de imponer mi jerarquía. Y en vez de, por ejemplo, citarlo a mi oficina, yo iba a la oficina del otro. Entonces, no, vamos a conversar, saludo a la familia, ¿cómo tú estás? Y ahí hablábamos un poco, nos relajábamos, y bueno, y de esto que hablamos antier, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ya era un problema de sentarnos a solucionar un problema. Entre compañeros. O a pensar un problema. Y luego, bueno, yo fui muy afortunado en el sentido de tener la posibilidad de estar en una empresa que estaba en los ojos de la máxima dirección y que podíamos plantear nuestras necesidades. Me refiero, había la rectificación de errores de Fidel para nosotros fue muy importante porque anteriormente teníamos muchas dificultades con leyes que eran obsoletas. Por ejemplo, nosotros necesitamos gente idónea, tanto así que cuando recibí como económico, la empresa tenía 1.500 trabajadores y ya en el año 90 teníamos 800, la mitad, y producíamos el doble. Producíamos el doble. O sea, pero ¿cómo se logró? Bueno, con las leyes aquellas no podíamos, que era el escalafón, la antigüedad, pero una vez que podíamos determinar los mejores trabajadores por idoneidad, que tuvimos una autonomía, que podíamos aplicar sistemas de prima, que se aprobaban de forma expedita y que se confiaban en nosotros, sistemas de estímulo y de organización de esquemas de diferentes tipos, pues entonces la fábrica avanzó. Hacíamos, no solo eran las cuestiones económicas, también había atención al hombre. Sí, los estímulos, la atención a los compañeros. Sí, ahí teníamos barbería, teníamos peluquería de estilo, teníamos gimnasio con sauna, un comedor que parecía tratar a las personas como son, como seres humanos, como dice Fidel, ¿no? Como seres humanos. No era una bandeja, era un plato con un cubierto, con varias opciones. Sillón dental, enfermera, médico, cuando no se ha hablado todavía, cuando no era tan relevante que el médico de la familia. Y teníamos unos jardines preciosos que la gente cuando llegara se sintiera que eso, que había que cuidarlo porque era una fábrica bella. Bueno, la belleza incita a trabajar mejor. Y que no reñía con el entorno. Ese lugar está sucio, está cables colgando. Había una cultura de producción en el sentido de que jamás veías un cable mal empalmado, ni había grasa en el piso, ni un salidero de agua. Se cuidaba mucho la protección del trabajador. Es una empresa que... ¿Y qué le pasa? ¿Cuál es la suerte entonces de esa papelera pasado el tiempo y llegado los años del periodo especial de los 90 ya? Los 3 golpes que recibió el país.
indudablemente, indudablemente. Primer golpe con la derrumbe de los soviéticos, pero de ese nos recuperamos. Pero cuando estábamos recuperándonos de eso, vino la ley Torricelli. Fue un golpe tremendo porque nosotros, por ejemplo, una de las materias primas importantes era el caolín. El caolín, un caolín especial, ¿no? Porque aquí en la isla de Juventud hay caolín, pero ese caolín es muy abrasivo. Un caolín que no tuviera sílice. Antonio, yo no tengo la menor idea de lo que es el caolín. El caolín, se utiliza como relleno en el papel. Como relleno. Es la ceniza que queda en el papel cuando lo quemas. El papel sanitario lo quemas y no deja ceniza, porque no tiene relleno. En un papel bond lo quemas y te deja una ceniza. Ese ahorra porque cuesta más barato que la fibra. Que la fibra. ¿Y entonces se vio afectado el caolín? Sí, uno de ellos. Te puse un ejemplo. Ese caolín venía de Inglaterra. Nosotros teníamos una tecnología para añadirlo al proceso. Eran un montacarga grande porque venían unos big bag, en unos grandes sacos, ¿no? Que ya se montaban y entonces había toda una tecnología para montarlo. Con la ley Torricelli, ya con que no podíamos comerciar con empresas que tuvieran más de 10% de capital norteamericano, cerraron el contrato. Entonces había que traerla de China, en saquitos chiquitos, pero de una vez, porque los barcos que tocaban puerto cubano no pueden tocar puerto estadounidense. Entonces había que hacer enormes gastos de capital y comprar todo lo del año, que nadie hace eso, aumentar los inventarios. Claro. Siempre hay una norma financiera, una norma de inventario, que tú te permite administrar los recursos financieros. Había que hacer un gasto de capital enorme, que llevaba pérdidas en almacenaje, que llevaba... en ese solo punto te estoy poniendo, en un simple mayor, pero así sucedía en todo. Hay veces que había que traer cosas en avión porque eran urgentes. En fin, pues luego si te quedas sin dinero porque lo gastaste todo en el caolín, te queda menos para... Y estamos hablando de los años 94, Estoy hablando, 95. Sí, del año 93, 94. Ahí empezamos una empresa mixta con unos suecos y con un capital venezolano. Y fue muy trabajoso, ¿no? Realmente pues los costos eran enormes por estas razones, ¿no? Además estábamos hablando de un tiempo en que habían grandes apagones, entonces había que trabajar con restricciones, había problemas con el combustible, y es una fábrica que no debe parar porque las arrancadas son costosas. Y, en fin. Y finalmente tuvo que cerrar. Tuvo que cerrar. Aún así todavía se podía tratar de eludir, pero luego llegó la Helburton. Que es el tercer golpe entonces. Es el tercer golpe, entonces cuando llega la Helburton, ¿qué pasa? Que la fábrica tenía una parte de ella pertenecía a la Hattie-Monica Sugar Mill, que era norteamericana, ya sabes. Demanda que todo el que viniera a hacer el negocio preguntaba y cuando sabía que eso era norteamericano decía, no, bueno, me voy a arriesgar que me demanden. Ya. Y ya no había posibilidades de seguir por ahí. Y muy brevemente, ¿cómo llega Antonio, siendo ya el gurú de nuestro programa, que sobre eso vamos a profundizar un poco más después, pero cómo llega Cuadrando la Caja? Iroel, nuestro querido Iroel, que bueno, pues lamentablemente falleció el año pasado, Iroel Sánchez. ¿Quién le decía que no, Iroel? Sí, entonces... Porque bueno, arrancaba con Tony Ávila, que por cierto, mi amigo, que estuvimos ahora en la Feria del Libro de Antofagasta en Chile. Esta semana vinimos juntos allá. Y entonces hacía falta algo que fuera también un poco chistoso, así. Y bueno, las décimas, y ya, las décimas de economía, imagínate qué locura. Y ahí entonces donde se vincula la economía con la poesía y Antonio siendo el gurú de Cuadrando la Caja. Vamos a hacer una pausa y al regreso entramos ya con materia de la dura económica. Como les indicábamos en avance al inicio del programa, vamos a estar conversando sobre algunos de los principales temas que acaparan el debate contemporáneo sobre economía, que por supuesto es bien vasto y amplio y que en este programa no podemos tocarlo, pero sí lo hemos hecho de alguna manera a lo largo de nuestras emisiones. Pero vamos a comenzar, Antonio, conversando sobre el déficit fiscal. ¿Cuáles son, a tu juicio, las causas, los principales factores que están incidiendo en que tengamos este gran déficit fiscal? Y yo solo quiero conectar con una pregunta que me parece que es de vital importancia, que es ¿cómo vamos a incidir o cómo podríamos de alguna manera incidir para disminuir ese déficit fiscal, pero sobre todo poniendo al pueblo en el centro
de cualquier medida que tomemos, para tratar de que esas medidas, como hemos dicho en otros programas, que sin duda de alguna manera tendrán que ser de tipo de ajuste económico, pero que no afecten directamente o cruelmente al pueblo, que en definitiva es para quien se hace una revolución socialista como la cubana. ¿Te parece bien esta gran introducción para como pie para conversar? A ver, primero había que, bueno, que quizás el televidente, ¿no?, que se pregunta, alguno puede preguntarse qué es el déficit fiscal y por qué se habla tanto del déficit fiscal. Bueno, tenemos el presupuesto donde hay gasto para la cultura, para la educación, para la salud, la defensa, etcétera. Subsidiar los alimentos, la canasta básica. Y hay ingresos. Cuando estos ingresos no cubren estos gastos, se ocurre un déficit. Que si ese déficit es, digamos, 3, 4%, esto se lee, cuando yo hablo 3 o 4%, se lee siempre en relación con el PIB. 3 o 4% del PIB, bueno, no, quizás se puede manejar. Pero ya el último dato que yo conozco, y recuerda que yo no soy un administrador, soy administrativo, pero soy un intelectual, que tengo la información pública, la que se publica. El último dato hablaba de 18% del PIB, ese ya es un número respetable. Eso es un número. Entonces, ¿qué pasa con el déficit fiscal? Que es el generador de inflación por antonomasia. Que no se crea por sí mismo. O sea, en este caso nuestro se creó por un problema de un déficit de oferta. Pero una vez que lo tiene, genera un lazo. Es causa y efecto del déficit fiscal. Una paradoja que no me voy a poner a explicar aquí porque sería muy complicado, pero es así. Porque te reduce, para tú cubrirlo, tienes que hacer una emisión monetaria. Una emisión monetaria que no tiene respaldo. Y si lanzas dinero a la calle sin respaldo, pues te crece la inflación. Y por lo tanto te crece el déficit. Y entonces se provoca. A eso le llamamos inflación. Es una inflación en espiral, ¿no? Espiral inflacionaria. Se provoca eso. Obviamente, en economía, lo dijo una vez aquí en una mesa redonda, en un cuadrante de la caja lo dijo José Luis Rodríguez. Ahí el orden de los factores sí altera el producto. No es como la matemática, sí altera el producto. Y la prioridad es el déficit fiscal. Mientras tengamos el déficit fiscal, no puedes hacer trabajar las tasas de cambio porque se te dislocan, ¿no? Los precios se disparan. El déficit fiscal. ¿Por qué se forma el déficit fiscal? Bueno, hay que recordar que salimos de una pandemia, hubo que cerrar el país, eso provocó la caída del PIB, las 240 medidas que incidieron mucho, sobre todo la medida de ponernos en la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque nos impide usar el dólar, nos impide, hay 92 entidades bancarias que nos han cerrado, pero que no solo se trata de esto, sino de la presión directa contra las navieras para que no venga combustible. Hemos tenido momentos muy difíciles con el combustible por esa causa. También errores, vamos a decir la palabra, a mí no me gusta andar con medias tintas, son errores, porque hemos dejado para después cosas que tenían que estar antes. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de las cuentas fiscales. Hablamos hace poco de la bancarización, eso tenía que estar de antes. Porque eso se genera una evasión fiscal, sencillamente. Porque la gente utiliza subterfugio, acapara los efectivos y se genera un grupo de cosas que debían haber tributado. Porque se cambió la estructura impositiva. Cuando empieza la tarea de ordenamiento se cambia la estructura. Ante todo, ¿cómo se aportaba el presupuesto? A través de un comercio interior que era absolutamente estatal. Tú te podías poner impuestos de circulación, digamos al cigarro, digamos al alcohol, esas cosas, y a otros productos, el mercado paralelo que se hizo en los 90, antes de los 90. Y eso te tributaba, y tú podías entonces después subsidiar otras cosas. Pero de pronto tú cambias esa matriz impositiva, cambias el sistema y ocurre un grupo de cosas. También eso incidió. Y bueno, el reto es primero eso, organizarnos.
Pero ¿tú crees, Antonio, tú crees que tengamos posibilidades para esa organización que requerimos hacerla de manera tal que no haya programas de choque neoliberales, de ajustes extremadamente fuertes contra el pueblo, que en definitiva se van a afectar los más vulnerables siempre, ¿no? Hay dos maneras de resolver el asunto, pero siempre va a haber dolor. Siempre, porque es una situación, dolor metafórico, ¿no? Sí, sí, no, lo hubo en los 90 también, ese dolor metafórico al que tú te refieres. Pero siempre hay dos maneras. Algo como lo hizo Milei en Argentina. Yo estuve en Argentina hace un año y pico, y allá había una situación crítica, y eso nadie habla de la gente durmiendo en la calle. Tú no lo oyes, pero yo lo vi ahí, y nada menos que en Once, que es un lugar céntrico, hablando de familias, niños, niños vendiendo en horario de clase en los trenes. Una situación que hay que verla allí, que no sale en la prensa. Sin duda esa no va a ser la apuesta esa no va a ser. De Cuba. Ahora hay otra que puede ser un aterrizaje más suave. Que parece que es lo que se está planteando. Pero de todas formas, ahí hay que tomar algunas medidas porque es necesario recaudar dinero. Obviamente es necesario que haya ingresos en el presupuesto. Mientras no haya ese equilibrio, ya lo decía, mientras exista el déficit fiscal, existirá inflación y que la inflación seguirá creciendo. Entonces, es sumamente complicado, pero yo confío en que se pueda. Yo realmente confío en que se pueda. Pero hay que... quizás más adelante te dé alguna idea, ¿no? En el último bloque siempre tratamos de dar propuestas y vías, soluciones concretas por las cuales podríamos tampoco son soluciones, son hipótesis, ¿no? Porque tampoco uno en la pelota, de las gradas es muy fácil dirigir por pelota, ¿no? Yo soy consciente que yo estoy en la sala enfrente. Hay que estar ahí metido para saber cómo es la cosa. Y hablando de las gradas, y que desde las gradas todo luce más fácil, yo sé que en las redes digitales tú también eres muy polémico y que en ese espacio lo has usado para defender a Cuba, para defender en definitiva el socialismo, que es en lo que tú crees también, y en una economía socialista. Y has tomado posiciones bien definidas en contra, por ejemplo, del mercado, del aumento de las relaciones monetarias mercantiles, y has debatido, has polemizado con compañeros y no tan compañeros que se te han acercado en Facebook y en otras redes. Y voy a usar algo que tú has dicho públicamente en tu columna de Granma también, y es que con respecto al mercado cambiario no podemos formalizar o no deberíamos formalizar por el Banco Central de Cuba esa tasa informal, esa tasa ilegal que en definitiva está ahí presionando constantemente, sobre todo desde el toque. Como parte, como bandera, como protagonista de esa guerra económica que se le hace a Cuba desde el principio de la revolución. Bueno, yo no sabría si a veces es un problema de una guerra o desconocimiento de cómo funciona la finanza. Puede haber una mezcla de ambas cosas. Porque a veces son propuestas que salen incluso de economistas, pero que uno dice, caramba, ojalá se pudieran hacer, pero que cuando tú analizas técnicamente, sencillamente no se pueden aplicar, ni siquiera, no por un problema de que afecte, es que técnicamente es imposible aplicar. Por ejemplo, mira, muy sencillo. Una propuesta de crear una especie de entidad bancaria que compita con lo que el toque. Por el Estado. O sea, no se trataría de hacer un toque estatal, se trataría de formalizarla, ¿no? A ver con garantías legales, habría que ser así, ¿no? Porque tampoco no se trata de eso, ¿no? Y tú tendrías que crear entonces para eso una reserva, porque son 168 municipios, pero tú no puedes quedarte no puede quedarse sin dinero. De pronto, aquella MIPYME tenía que pagar a 30 días, hay una cuenta que se vence, y a esa hora tú no le puedes decir, oye, no tengo dinero, tienes que tener una reserva. Pero ese es el llamado por los economistas colchón de divisa que se necesita para... No, es que las entidades bancarias están obligadas a tener una reserva, eso es obligado, eso es una práctica internacional, además de lógica. No sería solo para operaciones corrientes, también para inversiones, se supone, ¿no? Porque un campesino, porque quiero decir, no solo sería para mi pyme, también para TCP, esa es la idea que se manejaba. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Dónde falla todo esto? Que si, digamos, tú me vendes a mí $100, ese dinero queda acá abajo, en la calle, eso no pasa. Pero si es el Estado,
y te lo compra, tiene que buscar de una manera dinero para comprártelo. Tiene que poner una tasa atractiva para que la gente le venda. Vamos a poner, está ahora en 3.35, por ahí, algo así, según esa tasa, bueno, eso que ya le decimos tasa informal porque a lo que es realmente ilegal, porque ya la tenemos tan intronizada que le pasamos la mano. Qué bueno que como es tan inestable, probablemente cuando salgamos al aire en los tantos días que nos ponen, ya cambió. Ya cambió, 3.40. Pero bueno, estamos suponiendo algo. Vamos a poner 3.70 para que la gente venda. Y para eso tengo que tener el dinero. ¿De dónde lo saco? Tengo que emitir dinero. El dinero sin respaldo. Y cuando yo emita dinero sin respaldo, para crear una reserva que puede ser, vamos a utilizar un trimestre. Porque el año anterior las importaciones de las entidades privadas pasaron de 1.000 millones. Vamos a decir 1.100, algo así. Vamos a decir que vamos a coger 300 millones. Cuando multiplicamos 400, a la tasa de 370 por 300 millones de dólares que vamos a tener de reserva, es un número que casi es el déficit fiscal. Y duplicamos prácticamente el déficit fiscal. Y si tenemos problemas con un déficit fiscal con el 18% del PIB, pues imagínate con el 30% del PIB, más nunca salimos es imposible. Pero no solo eso. Imagínate que estamos legalizando una tasa que es producto de la especulación. A algunos no les gusta que le digan eso, pero yo se lo resuelvo fácil, yo se lo demuestro facilito. Mira, el PIB del año pasado fue 880 millones. Si tú divides 880 millones entre 370, la tasa esa que le pondría, vamos a poner 350, te da que el PIB de Cuba es una ridiculez, 2.300 millones. 2.300 millones, que es el PIB que tiene una islita hacia el Caribe. Lo cual es tan absurdo que nosotros exportamos 9.000 millones. O sea, es imposible que tú exportes 9.000 y tengas un PIB de 2.000. Tú te das cuenta de la distorsión que hay en esa tasa cambiaria. Entonces, tú estás legalizando eso. Cuando tú legalizas eso, todos los precios se corren a ella. Y de pronto vamos a tener el precio de la yuca en 1.000 y pico pesos, el precio del plátano. Sería un suicidio para nuestra economía y para el pueblo. Claro, y si vamos a hacer la flotación ya a nivel global, o sea, a nivel de país completo, con todas las tasas, cambiarla de 24 por todo, sería otra locura. Porque de entrada, imagínate, una empresa tiene una cuenta de operaciones corrientes para comprar materia prima, para comprar combustible y esas cosas. Si de pronto tú tienes una cantidad y esa cantidad que estaba en base a 24, se la pones en base a 350, se queda sin dinero. ¿Cómo compra la materia? Antonio, yo aquí te estoy escuchando y tengo que hacer una pausa. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, pero yo te tengo una sorpresa. Porque ahora normalmente, no sé si tú ves el Cuadrando la Caja. ¿Tú lo ves? Sí, claro, por supuesto. Pero en este momento del programa tocaría darle la palabra al gurú de Jatibonico. Pero bueno, el gurú de Jatibonico ha tenido la palabra en este programa desde el inicio. Así que yo me tomé el atrevimiento con la ayuda de un autor, que no voy a decir su nombre, de un escritor también, de hacerte unas décimas y regalártelas en este programa. Y bueno, ahora vendría la gurú desde Cuadrando la Caja. Escritor y economista que por poeta no es rico. Gurú de Jatibonico, mezcla de ciencia y artista. Vino, mas no de turista, de visita por La Habana. Como nunca hacia Milana, avisó a sus enemigos, para que busquen testigos y acuda la prensa plana. Contra los hierros y males de ser un país normal, el gurú y el capital zafrarán con sus rivales. Problemas, hay a raudales, el dólar sube y no baja, mas no será la mortaja del socialismo la clave. Y por si usted no lo sabe, vea Cuadrando la Caja. Bueno, Antonio, no es la décima que tú haces, que tú eres todo un profesional, aunque yo sé que también te has buscado problemas porque tú haces décimas para nuestro programa, pero era una sorpresa que te queríamos regalar por habernos dedicado este tiempo y llegar desde Jatibonico a La Habana para compartir con nosotros Cuadrando la Caja. ¿Te pareció bien? Más de 100 décimas he hecho. Más de 100 décimas. Sí, más de 100 décimas. Deberíamos sacar un libro ya con esas décimas. No. Tú que eres escritor. Bueno,
Nos quedaba una pregunta del tiempo anterior que no nos dio chance, pero que me parece importantísima porque además hemos creado expectativas con ella y muy brevemente te pido, antes de pasar a propuestas o a soluciones o allá un cierre para lo que hemos conversado, que es acerca del tope de precios. Una medida reciente que sin dudas ha dado también mucha polémica y hay muchos criterios encontrados en el mundo también de nuestros economistas. Tú, Antonio Rodríguez, ¿estás de acuerdo con topar los precios en las actuales circunstancias? ¿Te parece que es una medida oportuna? ¿Te parece que puede ayudar? ¿O te parece que ha sido un freno, pudiéramos decir, a estos productos de máxima necesidad que ya se estaban comercializando, con precios altísimos, por supuesto? Mira, forzosamente hay que contextualizar algunas cosas teóricas. Porque a veces se maneja esta cuestión que se dice ley de oferta y demanda y da la impresión que estás hablando de la ley de gravedad y que si te tiras del cuarto piso te revientas en la acera. Y no es así. La economía no es una ciencia social, no es una ciencia natural. Por tanto, no es una ciencia exacta. Y a veces dice, en vez de decirte, en el propio capitalismo existen maneras diferentes. Los keynesianos priorizan la demanda porque eso impulsa la economía y por tanto el Estado tiene un papel importante y así, mira, Biden y Trump repartieron dinero contra la pandemia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era que hubiera demanda para impulsar la economía. En los neoliberales, que son otro tipo de capitalismo, priorizan la oferta. Cuando priorizan la oferta, dicen que el Estado no es importante que se metan en estas cosas. Por tanto, los que están en contra tienen un pensamiento neoliberal, técnicamente. Vamos a hablar claro. Los Estados Unidos, que son a veces que se toman referente, topan precios. Los mayores países topan precios para contextualizar el tema, porque se toman estas cosas. Quizás no lo hace como esto, pero ¿cómo lo hace? Por ejemplo, cada año aporta un subsidio de 75.000 millones a la agricultura. ¿Y por qué lo aporta? ¿Por qué aporta 75 millones? ¿Porque son buenas personas? No, porque eso tiene una implicación, porque en primer lugar, a veces se ven, medios economistas también lo ven, como una relación causal lineal, y cuando en la macroeconomía las relaciones por lo común son no lineales. Y te voy a explicar qué quiero decir con esto, con ese ejemplo de Estados Unidos. ¿Por qué ellos subsidian la agricultura? Porque si aumentan los precios, el índice de precio del consumidor, se produce una inflación. Si se produce una inflación, se crea un problema porque ellos tienen que mantener un compromiso de mantener el dólar con no más de un 2%, porque pierde confianza en la moneda, que se utiliza como reserva en el mundo y como son los líderes en el intercambio comercial. O sea, la moneda líder en el intercambio comercial. Entonces habría que subir los tipos de interés. Si sube los tipos de interés, aumenta el dinero, se vuelve más caro, el crédito. Si aumenta el costo del dinero, disminuye las inversiones. Si disminuyen las inversiones, a medio plazo disminuye la producción. Y si disminuye la producción, aumenta la inflación. ¿Te das cuenta? Entonces ellos hacen esto, topan los precios. No lo están topando, no te dicen tanto, pero te dan un subsidio para que tú lo mantengas bajo. Esto fue un acuerdo que se hizo. Y sí, estoy de acuerdo con eso, porque se trata de precios que tienen un carácter especulativo, ¿no? Y que están en detrimento de la producción. Que es un análisis que te puedo hacer en otro momento. O quizás a los lo puedes hacer en las redes virtuales. En las redes sociales. Podemos polemizar sobre eso. Claro, y continúas cuadrando la caja desde allá. Está en detrimento de la agricultura y de otros productos y de otros negocios, porque si tú miras la estructura de esos 6 productos, están acaparando el dinero de las personas. Cuando tú compras 5 libritas de pollo y compras 1 litro de aceite y compras un paquete de detergente, porque tienes que lavar la ropa y tienes que fregar y tienes que comer que sea una carnita y tienes que freír algo, ¿no? Cuando tú haces esas 3 cosas, te llevaste el salario de las personas. Es que estás dejando para los demás negocios, y ni siquiera para la población, que ya tú sabes que la sufre. O sea, ¿qué estás dejando para el resto? Nada. Porque te suma 5 libras de pollo, como estaba a 400, Antibónico estaba a 400, 5 por 4, 2.000 pesos. 1.400 el pomo aceite, 3.400, y 300 más el detergente, 3.700 ya. ¿Cuántos jubilados tenemos? Que ganan menos de 3.000. No pueden comprar ni eso. Entonces,
Hay que topar eso, porque eso está creando un problema de desequilibrio en la economía. Que repito, ahora no va a dar tiempo a explicarlo, pero yo puedo, de hecho hay 2 artículos míos en Granma que tocan el tema, que tocan ese tema de alguna manera indirecta, que puedo escribirlo después también en Granma en la columna desde la ventana que sale los viernes. Y sin duda no tenemos tiempo para profundizar en eso, porque yo quisiera que en los minutos finales del programa comentaras, Antonio, porque nos parece que es bastante problemática nuestra situación actual desde el punto de vista económico, pero no podemos perder la perspectiva y no podemos perder ese optimismo que siempre ha caracterizado a los cubanos y sobre todo que ha caracterizado a los revolucionarios cubanos. ¿Ese optimismo te acompaña a ti hoy para nuestras posibles soluciones y salidas a la economía y a la crisis actual? Sí, claro. ¿Por dónde va esa luz, ese camino? Yo creo que hay veces yo lo que pienso que a veces no asumimos que estamos en una guerra económica. Hay que asumir eso. Pienso que hay que asumir eso. Porque tenemos un enemigo que no nos quiere y que es agresivo y que es la mayor potencia del mundo y que nos está golpeando con bombas inteligentes en la economía, porque nos está golpeando los pilares de la estructura económica, los pilares, para que se derrumbe el edificio. Estamos hablando de las cadenas de suministro con la Torre Eiffel. Estamos hablando de las exportaciones con la propia Torre Eiffel, porque si de pronto vas a exportar un producto y ese producto, digamos, vamos a hacer el mejor perfume del mundo, cuando vas a venderlo en cualquier país, te dicen que le importa, pero bueno, que yo no lo puedo vender en Walmart, no lo puedo vender aquí, ni en el otro, ni no sé qué, en el mall, no sé qué, porque esto tiene más de 10% de capital norteamericano, rebájamelo. Ya te está golpeando las inversiones. Te golpea en lo financiero, si no puedes usar el dólar. Te golpea las inversiones, porque si ese lugar tuvo ahí, lo que pasa con los cruceros del Puerto de La Habana, no pueden entrar porque ellos tenían ahí negocio en el Puerto de La Habana y te reclaman y te hacen una demanda. Si a eso le suma también la guerra mediática, para crear descontento y confusión en las personas, pues tienen una guerra. Es lo que hacen ellos en otros países para hacer revoluciones de colores. Para hacer revoluciones de colores. Y bueno, hay que asumir eso y tomar medidas a veces. Yo no estoy llamando a que yo creo que este país es un país maduro, un país que toma decisiones maduras, pero tampoco se puede ser condescendiente con quien de pronto te empieza a esconder ahí el pollo y eso, porque va a torcer el brazo contra la población y contra el gobierno. Un pulso, tirando un pulso. No, el poder es para ejercerlo. Así de simple. En definitiva, quien más se afecta es al pueblo. Claro, poder para ejercerlo. Y entonces, bueno, que con mesura, con cordura, con todas las uras que lleva eso. Pero hay que, porque al final, ¿de qué come la gente? ¿Cómo un pequeño grupo va a venir a ejercer un chantaje? No puede ser. Sencillamente no puede ser. Antonio, hay un término que aquí hemos usado en el programa, que yo soy responsable de haberlo usado y que sé que también despierta polémica, que es el de economía de guerra. En las actuales circunstancias de nuestro país, de nuestra sociedad, de las dificultades que estamos atravesando, hay un término que se usa que es el de economía de guerra. Yo no sé si eso es una solución o no, pero eso yo te lo quería preguntar, porque también ha sido polémico y ha sido fruto de debate y tú has también participado en esa polémica. ¿Una economía de guerra qué significa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué habría que hacer que para...? Tienes un agresor en sí, un agresor que no te quiere y que te está saboteando el país y que te está creando, no es digamos, ese codazo que te dan en el comercio, ¿no? Que bueno, porque tratar, no, es que te quieren enterrar vivo, o enterrar completo, que quieren destruir el sistema que tenemos, legalmente constituido, aprobado por la inmensa mayoría de los votantes. Entonces, es lo que te explicaba con relación a las medidas que están dirigidas del bloqueo, que están dirigidas a cuestiones claves de la economía con un único sentido: destruir la economía cubana. Bueno, entonces, como el director me hace seña que no nos queda tiempo apenas, yo los voy a invitar a que consulten los textos de Antonio, que están en Granma, que están también replicados en Cuba Debate y en otros sitios digitales, y que sostengan con él una polémica que está abierto al debate respetuoso,
desde profesionales, desde compañeros, desde revolucionarios. Yo, como siempre les digo, recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar y participar para esa transformación y ese país mejor que queremos. El Gurú y yo contamos con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que Timbiriche, óyelo bien. Timbiriche, anda. Timbiriche, Timbiriche, corre, saca tu licencia y móntate Timbiriche, aprovecha ahora que no te da pan Toyota y tampoco Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia, en cada cuadra un comité y una pila Timbiriche, óyelo bien.